Alabado sea el nombre poderoso de Cristo el Señor. Dios te continúe bendiciendo, amado hermano, amado amigo. Dios bendiga a todos los pastores de este pueblo de Worcester, Massachusetts, y también a todos los pastores de otros lugares, de otros estados, que ven estos programas a través de la internet y que nos están bendiciendo con sus oraciones, están orando por esta programación, David. Y esto es algo que nosotros agradecemos mucho del pueblo de Dios. Hay muchos pastores, David, evangelistas, que están orando por nosotros, por esta programación que está llegando a tantos lugares. Y hay muchas vidas que están siendo bendecidas de una manera especial. Yo te quiero decir en esta hora que sigas buscando del Señor, sigue buscando la presencia de Dios, porque con Dios todo es posible. Sin Dios nada se puede hacer, pero con Dios todo es posible. Recuerda que este es tu programa, El Joven y su Triunfo, con tu hermana Lucy Silva y nuestro hermano David Silva. Es para nosotros un privilegio que el Señor nos concede en cada programación llegar hasta donde ustedes, ahí donde tú te encuentras viendo esta programación. Sabemos que tu, aleluya, tu corazón, tu mente está en este momento simplemente escuchando palabra del Señor, donde Dios habla a tu vida y donde tú, aleluya, serás edificado de manera especial. Así que seguimos gozándonos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy bonito que quiero compartir con ustedes, pero que a la vez nos da mucha tristeza, y es que en este mes de mayo, el 30 de mayo, nosotros recordamos, ya han pasado 42 años, David, que de aquella tragedia que hubo en Tel Aviv, donde hubieron compatriotas de nosotros, donde 16 puertorriqueños perdieron la vida en esa masacre, y nosotros pues eran peregrinos cristianos. Ellos iban para ese viaje donde querían ir a ver la Tierra Santa y querían ver tantas cosas bonitas por los sitios, por los lugares donde caminó nuestro Señor Jesucristo, pero alguien con un corazón malo, alguien con una mente totalmente usada por el mismo Satanás, le quitó la vida a 16 boricuas puertorriqueños en esa tragedia que pasó allá alabado sea el Señor, alabado, en el aeropuerto internacional de Lot en Tel Aviv. Y esto está lleno de historias devastadoras. Y aunque nosotros recordamos esto que pasó en aquel tiempo, nos da mucha tristeza, pero a la misma vez sabemos que esos cristianos que murieron en esa tragedia, ellos están seguros, están ante la presencia del Señor, aunque ellos en ese momento pasaron un momento difícil, pero sus corazones, aleluya, gracias a Dios que estaban preparados para el encuentro con el Señor Jesucristo, aleluya, estaban preparados para entrar al reino de los cielos, y gracias al Señor que, aunque fue en esta forma tan triste y fue por medio de esta tragedia, pero ellos están seguros ante la presencia del Señor. Pero ya se cumplen en este mes de mayo 42 años de haber sucedido esta tragedia, y nosotros pues seguimos hacia adelante con esta programación. Y en esta hora nosotros vamos a estar hablando en el libro de Lucas capítulo 19 de los versos 1 al 10, libro de Lucas capítulo 19 de los versos 1 al 10, y yo quiero leer algunos de estos versos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. En esta historia, en esta palabra que hemos acabado de leer, nosotros estamos viendo, alabado sea el Señor, las cosas grandes que hace nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesús anda buscando todo aquel que quiera, que esté interesado en conocer, en saber quién es Jesús. Aquí en esta historia nosotros podemos ver
un hombre que era pequeño de estatura, dice la palabra del Señor. Pero ese hombre, aunque era pequeño de estatura, dice la Biblia que allí había una grande multitud. Y a causa de la multitud también tenía un problema él, la estatura y la multitud. Pero ese hombre pensó cómo solucionar ese problema. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente él fue a un árbol sicómoro. Él subió a aquel árbol. Y qué maravilloso es cuando nosotros podemos ver personas que han cruzado barreras, personas que han pasado por encima de tantos problemas porque quieren alcanzar algo mucho más allá de lo que están viviendo, porque quieren alcanzar una bendición o porque quieren ver quién verdaderamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay que admirar hombres que por encima del orgullo, que por encima de profesiones, que por encima de todo lo que tienen, han dejado a un lado esas cosas y han decidido saber, interesarse quién es Jesús, el Hijo de Dios. Han vencido obstáculos, aleluya, gloria al Señor, y han llegado a conocer profundamente quién es Jesús, el Hijo de Dios, y por esa razón podemos tener hombres predicadores, podemos tener hombres evangelistas, podemos tener hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu Santo, que una vez conocieron a Jesús porque se encontraron con Jesús en el camino. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Zaqueo, cuando sube a ese árbol sicómoro, dice la palabra del Señor que este hombre era un hombre rico. Él era jefe de publicanos, era un hombre rico, era un hombre que lo tenía todo. Pero este hombre, aunque era rico y aunque tenía tantas cosas, no tenía a Jesucristo, no conocía a Jesucristo, pero ese hombre había algo dentro de su mente, había algo dentro de su corazón, que debe haber dentro del corazón de cada oyente en esta hora, de cada persona que está viendo esta programación. Debe haber algo latiendo dentro de tu corazón que te dice que tú debes de conocer a Jesús el Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre dentro de su mente, de su corazón, había tomado una decisión. Él quería ver a Jesús. Él quería saber quién era ese Jesús que tanto se mencionaba por aquellos lugares. Él quería tener una experiencia de verlo cara a cara. Aleluya. Pero dice la palabra que por su estatura no era posible para él. Pero esa estatura de ese hombre era un obstáculo. Pero sin embargo dice la Biblia que él venció ese obstáculo y subió un árbol. Al subir a ese árbol, cuando viene Jesús alcanza a ver a Zaqueo, porque no importa el lugar donde esté el hombre, si está alto o está bajo, no importa la situación donde esté el hombre, Jesús siempre va a llegar porque va a llegar a tiempo. La Biblia dice que Jesucristo nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo y hace, aleluya, lo que Él quiere hacer con el individuo. Dice esta palabra que Jesús lo vio en aquel árbol y le dijo, Zaqueo, baja, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu hogar. Qué maravilloso es poder hablar de esta palabra. Qué maravilloso es saber que Jesús se interesa por aquellos que no tienen salvación, que Jesús se interesa aún en este tiempo porque tú recibas esa salvación, porque tú recibas esa paz. El Señor está interesado en entrar en tu hogar. El Señor está interesado en salvar tu matrimonio. Jesús está interesado en salvar toda tu familia. Jesús está interesado de entrar a tu hogar para salvar a tus hijos, para salvar a todos, aleluya, a tus vecinos. Jesús está interesado porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Qué interesante es poder saber que un rey maravilloso como el Rey de Reyes y Señor de Señores está interesado en una persona
que posiblemente tú te sientas triste, te sientas abatido, quizás socialmente te sientes despreciado, quizás hay muchas áreas donde tú te sientas incómodo, pero qué interesante es poder decirte en esta hora que hay un Rey de Reyes que se interesa por ti. No importa que seas pobre, no importa que seas rico, no importa que seas de la clase media, no importa nada de esto, no importa tu profesión, pero dentro de tu corazón hay un vacío, dentro de tu alma hay un vacío que ni la riqueza, ni el oro, ni las posiciones pueden llenarla, que nada de esto puede darte alegría y gozo. Pero qué interesante es poderte decir en esta hora que Jesucristo, el Hijo de Dios, se preocupa por ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Yo me siento muy orgullosa. Yo me siento muy privilegiada de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque una vez Él me encontré con Jesús y ahora soy una criatura que puedo hablar de la presencia de Dios. Puedo hablar de los milagros del Señor. Puedo hablar de una salvación tan grande que Dios me salvó a mí de este pecado. Dios me salvó a mí de un mundo de pecado. Dios me salvó a mí de tantas cosas, de tantos peligros que rodeaban mi alma. Y hoy puedo decir que Jesucristo te ama a ti también. Hoy te puedo decir que según Zaqueo también subió a aquel árbol y aleluya, y pudo ver a Jesús. Lo más que él anhelaba era conocer, era ver quién era Jesús, y lo logró. Aquel obstáculo que él tenía, él pudo vencerlo para la gloria de Dios. Pero no solamente se queda ahí. Jesús lo miró y le dijo: hoy es necesario, baja, desciende, porque es necesario que yo pose en tu hogar. En cierta ocasión, alabado sea el nombre del Señor, había un rey. Esta es una pequeña historia. En cierta ocasión había un rey. Él era muy rico, un hombre muy rico, y tenía mucho dinero, tenía mucho oro. Y en una ocasión ese hombre se puso a pensar: yo voy a hacer algo, yo voy a ver cómo mi gente, la gente que está al lado mío en el reino y la gente que me sirve, yo voy a ver cómo ellos actúan. Y ese hombre en el camino principal, aquel rey rico, mandó a poner una piedra muy grande, un obstáculo muy grande en aquel camino. Pero lamentablemente la gente que pasaba por el camino veían aquel obstáculo, aquella piedra que molestaba el paso de ellos. Ya no podían caminar libremente por ese camino, pero ninguno de ellos hizo nada para quitar el obstáculo. Pero en cierta ocasión vino un campesino que venía con sus brazos llenos de madera, llenos de leña, y aquel hombre, alabado sea el Señor, campesino, cuando viene por el camino y ve aquella piedra, él dice: este obstáculo hay que moverlo del camino. Inmediatamente aquel hombre se quitó la leña de sus brazos y la puso a un lado y hizo todo lo posible. Pero déjame decirte algo: antes de que el hombre, el campesino, llegara donde la piedra, aquel hombre rico, debajo de esa piedra, había colocado unas monedas de oro. Y al frente de esas monedas de oro, él había puesto un escrito. Ahora, cuando llega el campesino y dice: este obstáculo hay que quitarlo del medio, no está bien que esto esté aquí, esto impide o destruye el paso de todos los caminantes. Entonces él buscó la forma de remover aquella piedra de aquel lugar, y el campesino lo logró. Pero tú sabes lo que pasó cuando él va a buscar su leña nuevamente. Él voltea su mirada y él alcanza a ver unas monedas de oro y se acercó: ¿por qué estas monedas de oro están aquí? Pero cuando mira, allí había un escrito, y aquel escrito decía: estas monedas de oro le pertenecen a la persona que venció el obstáculo. Y de esa manera aquel hombre adquirió aquellas monedas de oro.
Fíjate lo que vale la pena remover los obstáculos para encontrar el precio más grande, para encontrar el valor más grande, que es la salvación del alma, es la salvación de tu familia. Fíjate que vale la pena remover los obstáculos para que puedas encontrar ese tesoro escondido, ese tesoro que solamente el que busca y que desea conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, alabado sea su nombre, puede, aleluya, removiendo los obstáculos, lograrlo. Síguete gozando en este programa. Yo voy a dejar a nuestro hermano David que siga también abundando sobre este tema, venciendo los obstáculos, para la gloria del Señor, David. Amén. Y una cosa grande que podemos ver aquí, alabado sea el Señor, es que más adelante podemos ver que Él dice, alabado sea el Señor, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. El primer obstáculo, hermano, que tenía este pueblo es que ellos tenían sus escogidos. Dios, Jesús, alabado sea Jesucristo, tenía a Zaqueo como uno de sus escogidos para salvación. Alabado sea Jesucristo. Zaqueo era un hombre escogido por Dios. Mientras tanto, su puesto como publicano, alabado sea el Señor, el deber de que él era rico, alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, he oído personas decir que a veces Zaqueo era un estafador del gobierno romano, alabado sea el Señor. Hermano, yo sé que aquí en los Estados Unidos pueden ser que hayan gobernadores que se hayan colado su... corrompido. Si se hubiesen en alguna manera colado ciertas cosas monetarias, pero durante el tiempo de Roma, hermano, cualquier persona que le fuera de ese tipo de infidelidad a ese reino, ellos los mataban. Usted no podía traicionar al Estado de Roma si usted estaba trabajando bajo el gobierno de Roma. Aunque Roma estuviese mal en muchas cosas, si quieres decirlo, alabado sea el Señor, ellos no tenían ese privilegio de estar colándose sus dineros y sus monedas, ya que su vida mismo estaba puesto en riesgo, alabado sea el Señor. Y también Zaqueo, siendo publicano, tenía todos los beneficios de trabajar para ese gobierno, alabado sea el Señor. Y vemos que Zaqueo, en este oficio de publicano, en este oficio de gobierno, ya que Jesucristo dice que tenía que rescatar a Zaqueo, alabado sea el Señor, él estaba bajo un sistema cada vez que se aparta del Señor, y hay muchos que tienen trabajos en el gobierno y tienen una grande dificultad de poder, o tienen como obstáculo poder de buscar de Dios, puesto que su trabajo le gobierna todas las facetas de su vida y no tienen mucho tiempo para, alabado sea Dios, para la búsqueda del Señor. No tienen suficiente tiempo, alabado sea Jesucristo, ni a lo mejor ni planear ningún evento familiar, si uno quiere decirlo así. Alabado sea Jesucristo, no tienen ninguna dedicación a Dios, puesto que la posición que ellos tienen, alabado sea Jesucristo, los consumen a ellos en todo. Alabado sea el Señor. Y vemos que entonces Zaqueo trabajando como publicano, y era algo, hermano, especialmente durante este reino romano, que todos los que trabajaban bajo este gobierno era un privilegio trabajar, porque pues bajo ese gobierno eran bendecidos los que trabajaban en algo para ese gobierno, alabado sea Jesucristo. Y vemos que entonces Zaqueo había amontonado muchas riquezas en este trabajo del gobierno, igualmente como muchos gobernadores de aquí, alabado sea Jesucristo, tienen muchos beneficios de trabajar en este gobierno. Alabado sea Dios. Si cualquier cosa, alabado sea Jesucristo, tiene muchos beneficios, demasiados de muchos beneficios, muchos dirían, alabado sea Jesucristo. Pero este hombre tenía todo esto en su alcance. Podía decir que él estaba cómodo en este tipo de sistema, en este tipo de trabajo. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, Dios ha escogido hombres. Alabado sea el Señor, no solamente Saulo de Tarso, sino también Pedro, que él era un pescador. Y durante esos días, hermano, un pescador era de alta ganancia. Alabado sea Jesucristo también. Ser pescador, alabado sea Jesucristo. Y vemos que estos hombres tenían oficios, bueno,
Alabado sea el Señor. Zaqueo tenía un oficio donde él mismo arriesgó, alabado sea Dios, su estado social, puesto que en estos días de Roma se encontraba lo que se llamaba un parte familia. El parte familia era lo que reportaba todo a la comunidad, alabado sea Jesucristo, y daba cuenta por esa comunidad. Él era como el vigilante de esa comunidad, alabado sea el Señor, y él se arriesgó en conocer a Jesucristo y él no ser muy aceptado, a quien él tenía que darle cuenta cuando regresaba para su casa, puesto que, alabado sea Jesucristo, podía perder su posición, alabado sea Dios, bajo este gobierno romano, asociándose con Jesucristo. Alabado sea el Señor. Vemos que hoy en día mucha gente, para lo que es cristiano, se le prohíbe hoy en día la asociación de adorar al Señor. Hasta en muchos trabajos hoy en día no quieren ya a nadie que tenga ningún tipo, si quieren llamarlo de religión. Y a veces son puestos de mucho dinero. Alabado sea el Señor, ya que está ese tipo de discriminación. Alabado sea Jesucristo, porque eso es lo que se le llama hoy en día. Alabado sea el Señor. Tenemos el primer mandamiento que podemos hablar de todas las cosas. Alabado sea Jesucristo y nos protege a nosotros. Alabado sea el Señor. Esto era un hombre muy bendecido. Alabado sea Jesucristo. Él era un escogido de Dios. Alabado sea el Señor. Y este hombre tenía todo en sus manos. Pero dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Y en Mateo, alabado sea Jesucristo, alabado sea el Señor, en Mateo 18 podemos ver algo. Mateo 18, versículo 10 dice, mira que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No estaba en la voluntad de Dios que se perdiera Zaqueo. Alabado sea Jesucristo. Zaqueo era una oveja del Señor. Alabado sea Dios. Él era un hombre escogido por Dios para salvación. Y vemos que aún los de su propia nación, lo mismo que tenían la palabra del Señor, dice que entonces cuando Jesucristo le dijo que era necesario que posara en su casa, vemos el gran conflicto que se inventó el mismo enemigo. Alabado sea Dios, el enemigo de las almas, con este tipo de discriminación, este tipo de odio, de rencor y de rebelión, que ahora un simple hombre que Dios ha escogido, un hombre que Dios ha justificado, alabado sea Jesucristo, un hombre que Jesús vino a buscar porque estaba perdiéndose, pero era uno del Señor, hermano. Y se encuentran muchas personas así en muchos lugares. Son escogidos del Señor, pero están en caminos donde se necesitan varones y hombres del Señor. No es para convertirlos a Dios, es porque Dios conoce a los suyos, hermanos, alabado sea Jesucristo, y necesitan simplemente un servidor del Señor, igualmente como lo hizo aquí Jesucristo, para que entonces, hermano, Dios siga abriendo el camino para esta persona, Dios siga poder cogerlo con su mano, alabado sea Dios, y para traerlo para su redil. Alabado sea Jesucristo. No es convencer a la gente por nadie, porque lo que Dios tiene, Él lo sabe, y simplemente, hermano, nos dejamos usar para que Dios siga ajuntando. Alabado sea Jesucristo, Dios siga trayendo ovejas, alabado sea el Señor, que estén posiblemente no en como debieran de estar, pero son gente que Dios ha escogido. Alabado sea el Señor, ¿para qué? No para nosotros atraparlos para un movimiento simplemente, sino para que Dios mismo se regocije en que esa persona, siendo escogida por Él, alabado sea el Señor, pueda volver y estar con otras ovejas de su prado, adorando y alabando al Señor, sea donde quiera, donde esas ovejas sean guiadas por el Señor, en donde vayan, alabado sea Jesucristo. Y dice que este hombre causó tanto problema para los demás. Qué cosa, que para Dios este era un hombre de bendición. Alabado sea Jesucristo. Era alguien por la cual él iba a morir en la cruz del Calvario, y esta misma gente tenían un problema.
alabado sea el Señor, con que Dios haya escogido a este hombre. Alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, tenemos que dejar que Dios sea que escoja a quien Él escoja y no nosotros tratar de escoger hombres por el Señor. Alabado sea Dios. Dice que entonces empezaron a murmurar y a sacar, algunos dirían los trapos sucios de esta persona. Dice que murmuraban, diciendo que había entrado a posar con ellos un hombre pecador. El problema fue, hermano, que Dios iba a morir por todos aquellos también, alabado sea Jesucristo, las cuales ellos mismos tenían pecados que tenían que ser lavados a través de su sangre. Y entonces ellos mismos se encontraban haciendo asesión de personas con el pobre Zaqueo. Alabado sea Jesucristo. Zaqueo era una oveja que al principio no era muy bien recibida por los de su propio grupo. Alabado sea Jesucristo. No era bien recibido por las de las mismas personas de las cuales Dios estaba caminando y enseñando, y a veces sus discípulos, los discípulos de Jesucristo, tenían este tipo a veces de discriminación, y Dios los reprendía a ellos cada vez. Alabado sea el Señor. Cuando Jesucristo coge a aquel niño y lo presenta, que tienes que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. ¿En qué? En la malicia. Alabado sea Jesucristo. Uno hay que nacer de nuevo. Todos ellos tenían que nacer de nuevo. Fuese el más grande que Dios haya escogido, o hasta aún el más pequeñito que Dios haya escogido. Alabado sea Dios. Todos tenían que nacer de nuevo igualmente y nacer de nuevo. Alabado sea el Señor. Y para esto Dios no tiene acepción de personas. Dios puede hacerlo con lo que Él quiere hacer, y a quien su Espíritu Santo redarguya. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu Santo siga haciendo esa obra. Alabado sea Dios redentora en santificación en nosotros, y seguir trayéndonos más y más cerca al Señor. Alabado sea el Señor. Y dice que este chiquitito, este Zaqueo, ese chiquitín, alabado sea el Señor, de la cual Dios se agradó, trajo celos, alabado sea Jesucristo, entre los demás. Y qué triste, hermano, que a veces hombres que tienen su salvación segura, tienen su salvación ya asegurada, saben cómo estar firme en la obra del Señor, saben cómo buscar del Señor, saben cómo llenarse más del Señor, si queremos decir así, alabado sea Jesucristo. Y este hombre que viene para caer en la misma bendición, le es de un problema a estas personas, alabado sea Jesucristo. Pero dice que Zaqueo dice, bendito, yo creo que este es uno de los pocos ricos que dicen que daba todo a los pobres, porque no muchos hoy en día, hermanos, ni compartirían ni la mitad de un pan con nadie. Alabado sea Jesucristo. Pero vemos que este chiquitito, hermano, escogido por el Señor, cómo hace la voluntad de Dios y teme al Señor, y estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor y agradarle en todo. Así que hasta la próxima vez, hermano, remueve los obstáculos, alabado sea el Señor, y que el Señor le continúe bendiciendo. Recuerda, Jesús te ama. Dios te bendiga.